Sigues pidiéndole a Dios que venga. Sigues cerrando los ojos, levantando las manos y diciéndole: Señor, desciende. Señor, visítame. Señor, toca a este lugar. Y lo haces con sinceridad. Lo haces con el corazón roto de alguien que genuinamente desea a Dios. Pero hay algo que nadie te ha dicho. Hay una verdad que la iglesia moderna ha sepultado bajo capas de tradición, emoción y ritual. Y esa verdad, cuando la veas con claridad, va a cambiar para siempre la manera en que te relacionas con Dios, la manera en que oras, la manera en que caminas cada día de tu vida. Dios no está lejos de ti esperando que lo invites a bajar. Dios ya se mudó a vivir dentro de ti para siempre. Y mientras tú sigues pidiendo su visita, Él lleva residiendo en tu espíritu desde el día en que naciste de nuevo. No como un inquilino provisional, no como un huésped de paso, como morador permanente, como vida misma dentro de tu ser más profundo. Esta es la verdad que el enemigo no quiere que descubras, porque sabe que el día que dejes de buscarlo afuera y comiences a reconocerlo adentro, todo cambia, tu oración cambia, tu autoridad cambia, tu manera de enfrentar la enfermedad, el miedo, la escasez y la derrota. Cambia para siempre. Hoy. Eso comienza. Y si ya estás aquí, si algo en ti reconoció estas palabras como verdad, antes incluso de que terminara de pronunciarlas, quiero pedirte algo. Escribe ahora mismo en los comentarios la palabra adentro. Una sola palabra. Es tu declaración de que estás listo para recibir esta revelación. Y también le dice al algoritmo que este mensaje merece llegar a más personas que están viviendo en la misma ignorancia en la que tú estabas hace unos minutos. Escríbela ahora. Y sigamos. En los próximos minutos vas a descubrir qué ocurrió exactamente en tu espíritu cuando naciste de nuevo. ¿Por qué el Espíritu Santo no te visita sino que te habita? ¿Qué significa eso para tu autoridad como creyente? ¿Y cómo vivir desde esa realidad en lugar de mendigarla desde afuera? Estatua. Establio. Kenyon. Uno de los maestros de fe más profundos del siglo XX. Recuperó esta verdad del olvido. Y lo que escribió sobre ella te va a sacudir hasta los cimientos. Kenyon lo dijo con una claridad que pocas veces se encuentra en la literatura cristiana moderna. Escribió que la tragedia más grande de la iglesia no es la persecución ni la pobreza ni la enfermedad. La tragedia más grande es que millones de creyentes viven separados espiritualmente de un Dios que habita en ellos. No separados por el pecado, porque la sangre de Cristo resolvió eso. Separados por la ignorancia, separados porque nadie les ha enseñado que la nueva creación no es simplemente un perdón extendido, sino una unión real, viva, permanente, con la persona del Espíritu Santo dentro de su espíritu recreado. Eso es lo que quiero que veas hoy. Imagina por un momento a un hombre que hereda una casa enorme. Una mansión con decenas de habitaciones. Jardín. Recursos. Todo preparado para él. Pero nadie le explica que la casa es suya. Y si él, día tras día, duerme en la entrada, se sienta en el umbral, a veces toca el timbre esperando que alguien le abra desde adentro, vive como mendigo en la puerta de su propia propiedad. Ese hombre eres tú cuando oras pidiendo la presencia de Dios, sin saber que esa presencia ya mora en ti. La mansión es tu espíritu recreado. Las habitaciones son los recursos del espíritu. La sabiduría. El poder. La fe. La vida divina. Y tú llevas años sentado en el umbral, golpeando desde afuera, pidiendo que te dejen entrar. Cuando la llave está en tu mano, y la puerta nunca estuvo cerrada. Pablo lo escribe en la primera carta a los Corintios. Capítulo 6. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Nótalo. No dice que el Espíritu Santo puede visitarte cuando oras bien. No dice que descenderá sobre ti si te comportas correctamente. Dice que está en vosotros. Tiempo presente.
Estado permanente. Realidad actual. El cuerpo del creyente no es el lugar donde el espíritu podría eventualmente manifestarse. Es su morada. Es su templo. Es donde él vive. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacerse: si el Espíritu Santo vive en mí, ¿por qué no lo experimento así? La respuesta no está en la falta de espiritualidad. No está en que necesites más ayunos, más noches de oración, más esfuerzo religioso. La respuesta está en algo que Kenyon identificó como el mayor obstáculo al poder del creyente: la ignorancia de lo que realmente ocurrió cuando naciste de nuevo. Veamos qué dice la Escritura. En Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Jesús está hablando con sus discípulos la noche antes de su crucifixión, y les dice algo que debería haber revolucionado para siempre la teología de la Iglesia. Les dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Observa el movimiento en esas palabras. Mora con vosotros. Estará en vosotros. Jesús estaba describiendo una transición. En ese momento, el Espíritu estaba con los discípulos, en presencia, en influencia, en manifestación externa. Pero Jesús anunció un cambio de dimensión. El Espíritu pasaría de estar con ellos a estar en ellos. De la presencia externa a la morada interna. De la visita al domicilio. Ese cambio ocurrió en Pentecostés. Y si tú naciste de nuevo, ese mismo cambio ocurrió en ti. El Espíritu de Dios no está sobre ti. No está cerca de ti. No está esperando fuera de tu puerta. Está en ti. En tu espíritu recreado. Como fuente de vida. Como morada permanente. Como realidad presente, que no necesita ser invocada, porque nunca se ha ido. Kenyon lo describió así: el nuevo nacimiento no es simplemente que Dios te perdona y te da un boleto al cielo. El nuevo nacimiento es que la naturaleza misma de Dios es impartida a tu espíritu. Cristo viene a vivir en ti. Su vida se convierte en tu vida. Su naturaleza se convierte en tu naturaleza. No eres simplemente un pecador perdonado. Eres una nueva criatura con la vida de Dios fluyendo a través de tu espíritu. Eso lo cambia todo. Cuando el médico dice que tu cuerpo está enfermo, no estás frente a esa noticia como alguien que necesita convencer a un Dios distante de que se mueva. Estás frente a esa noticia con el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos habitando en ti. Pablo lo dice en Romanos, capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El mismo espíritu, la misma potencia, morando, no visitando, no descendiendo ocasionalmente, morando, establecido, permanente. Cuando el miedo llama a tu puerta a las 3 de la mañana, no necesitas buscar a Dios como si estuviera en otra parte. Necesitas reconocer a Dios donde ya está dentro de ti. Y esa diferencia, esa pequeña pero cósmica diferencia entre buscar y reconocer, es lo que separa a un creyente que vive en derrota de uno que vive en autoridad. Pero sigamos profundizando. Porque hay algo que la mayoría de los creyentes no comprende sobre la naturaleza de esta morada. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. En el griego original, la expresión significa nueva en especie. No simplemente nueva en el tiempo. No eres la versión mejorada de quien eras antes. Eres una creación de una categoría completamente distinta. Una categoría que no existía antes de la resurrección de Cristo. Y esa nueva criatura que tú eres
no vive con Dios como compañero externo. Vive con Dios como fuente interna. Kenyon lo expresa de manera que todavía resulta radical después de 100 años. Dice que la nueva creación tiene la misma vida, la misma naturaleza y la misma capacidad que Cristo mismo. Porque Cristo es quien vive en ella, no una versión disminuida de Cristo, no una influencia de Cristo. Cristo mismo. Primera carta a los Corintios. Capítulo 6. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu. No dos espíritus en compañerismo. Un espíritu. Fusión. Unión. Identificación. La tragedia es que la mayoría de los creyentes escuchan esto y lo procesan como una metáfora bonita. Lo clasifican junto a las imágenes poéticas de la Biblia. Lo aprecian como lenguaje espiritual elevado, sin permitir que choque con su realidad cotidiana. Y por eso siguen orando como si Dios estuviera a distancia. Siguiendo rogando como si necesitaran convencerlo de que actúe. Siguiendo viviendo en la derrota de quienes no saben lo que tienen. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces esta semana has orado, y en algún momento del fondo de tu corazón ha surgido la pregunta: ¿me está escuchando? ¿Está aquí? ¿Llegará mi voz hasta él, si eso te ha ocurrido? No es porque tengas poca fe. Es porque estás operando desde un modelo de Dios que quedó obsoleto con la muerte y resurrección de Cristo. Estás funcionando con un mapa del Antiguo Testamento en territorio del Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios habitaba en el Templo de Jerusalén, detrás de un velo. En el lugar santísimo, un solo sacerdote podía entrar una vez al año. Y con sangre ajena, no con la suya. El pueblo estaba afuera. La presencia estaba adentro. Y había una barrera real, física, visible entre ambos. Pero en el momento en que Jesús exhaló su último aliento en la cruz, el texto de Mateo, capítulo 27, versículo 51, registra algo que los sacerdotes que estaban en el templo presenciaron con terror. El velo del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo. De arriba a abajo. No de abajo arriba. Como si lo hubieran roto hombres. De arriba a abajo. Como si Dios mismo lo hubiera desgarrado con sus propias manos. Ese velo no era solo tela. Era la separación entre lo humano y lo divino. Y Dios lo rasgó para anunciar que la era de la distancia había terminado, que la era de la morada había comenzado. Que a partir de ese momento, ya no habitaría en un templo de piedra, sino en el templo vivo de cada creyente nacido de nuevo. No necesitas un templo en Jerusalén. Tú eres el templo. No necesitas un sumo sacerdote que interceda desde afuera. Cristo intercede desde adentro. No necesitas esperar que la presencia descienda. La presencia ya está establecida. Kenyon escribió que la iglesia ha estado orando como si el velo siguiera en pie. Ha orado como si la separación no hubiera sido abolida. Ha cantado sobre la sangre de Cristo sin comprender que esa sangre no solo limpió el pecado, sino que abrió la puerta a una morada permanente del Espíritu en el interior del creyente. Quiero que veas ahora lo que esto significa para tu vida práctica. No como teología abstracta, como realidad funcional que puedes aplicar hoy. El primer cambio que produce esta revelación es en la calidad de tu oración. Cuando un hijo habla con su padre, no ruega a distancia, no pide que el padre le atienda desde una habitación lejana. Habla desde la cercanía, desde la confianza, desde el conocimiento de que la relación ya existe. En Gálatas, capítulo 4, versículo 6, Pablo dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, Abba. La palabra más íntima que un hijo hebreo podía usar para dirigirse a su padre, equivalente a papá. Y ese clamor no viene de afuera, viene de adentro. El espíritu que clama Abba, Padre, está en tu corazón, no a kilómetros de distancia. Esto transforma la oración de actuación a conversación, de ritual a relación,
De esfuerzo a flujo. Ya no oras gritando hacia el cielo como si hubiera estática en la línea. Oras reconociendo la presencia que ya mora en ti. Y esa diferencia en la postura interior cambia todo lo que sale por tu boca. El segundo cambio es en tu resistencia al miedo y la enfermedad. Primera carta de Juan. Capítulo 4. Versículo 4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo se cita con frecuencia. Pero hay que dejar que su peso real caiga sobre ti. El que está en vosotros. No el que está encima de vosotros. No el que viene cuando pedís ayuda. El que ya está adentro. Y es mayor. Categoría superior. Poder superior. Autoridad superior. Cuando el enemigo trae un pensamiento de miedo, la respuesta no es ir a buscar a Dios para que lo defienda. La respuesta es reconocer que el que ya vive en ti es mayor que cualquier cosa que venga contra ti. Esa conciencia viva de quien habita en tu interior, es el escudo más poderoso que existe. Kenyon lo articuló así: la mayoría de los creyentes creen en el poder de Dios como algo que puede manifestarse ocasionalmente en su vida. Pero el creyente que ha recibido revelación sabe que el poder de Dios no es un fenómeno externo que aparece y desaparece. Es una realidad interna permanente. Y desde esa posición, no vive esperando el poder. Vive desde el poder. El tercer cambio es en cómo declaras sobre tu situación. Si el Espíritu de Dios vive en ti, y si ese Espíritu es el mismo que resucitó a Cristo, entonces tus palabras no son las palabras de alguien débil que espera ayuda. Son las palabras de alguien que lleva la vida de Dios dentro. Y las palabras que salen de alguien que lleva la vida de Dios dentro tienen peso espiritual. Romanos. Capítulo 10. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El corazón y la boca. Lo interior y lo exterior. La fe interna y la confesión verbal. Estas dos cosas trabajan juntas en el diseño de Dios. El espíritu que vive en tu espíritu se expresa a través de las palabras que salen de tu boca. Y cuando las palabras que salen de tu boca están en alineación con la palabra de Dios, algo se activa en la dimensión espiritual que supera cualquier circunstancia natural. Esto es lo que Kenyon llamaba la ley de la confesión. No como fórmula mágica, como principio del pacto. La boca declara lo que el espíritu posee, y cuando la boca se alinea con lo que el espíritu ya tiene, la realidad externa comienza a ceder ante la realidad interna. Pero déjame señalar algo que muchos pasan por alto. El problema no es solo que la gente no declare correctamente. El problema es que no saben qué tienen para declarar. Y no lo saben porque nadie les ha enseñado con claridad qué ocurrió cuando nacieron de nuevo. En Efesios. Capítulo 1. Versículo 3. Pablo declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. No algunas. No las que te has ganado. Toda. Y ya te han sido dadas. En Cristo. No llegarán cuando madures espiritualmente. No se te darán cuando las merezcas. Ya están depositadas en tu cuenta espiritual desde el momento en que entraste en Cristo. Y el Espíritu que vive en ti es la garantía de esa herencia. Pablo lo dice en Efesios. Capítulo 1. Versículo 14. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Las arras no son el pago final. Son el anticipo que garantiza que el pago completo llegará. Pero en este contexto, la herencia ya te ha sido entregada posicionalmente. El Espíritu en ti es la garantía de que todo lo que Dios prometió ya es tuyo. Esto contrasta de manera radical con la forma en que la mayoría de los creyentes viven su relación con Dios. El camino viejo es el de la mendicidad religiosa. Es el creyente que se acerca a Dios como si tuviera que convencerlo de que actúe, que ora con la sospecha no declarada de que tal vez Dios no quiera moverse hoy, que basa su certeza de la presencia divina en cómo se siente emocionalmente durante el culto. Si hubo música que le emocionó, Dios estaba cerca.
Si no hubo emoción, Dios parece distante. El camino nuevo es el de la identificación. Es el creyente que sabe que la presencia de Dios no fluctúa con sus emociones porque no depende de ellas. Que reconoce la morada del Espíritu como un hecho espiritual verificado por la palabra de Dios. Que ora desde la conciencia de la unión, no desde la desesperación de la separación. Un creyente ora: Señor, por favor, ven a este lugar. El otro declara: Padre, te reconozco en mí, tú que vives en mi espíritu. Fluye a través de mí ahora. Manifiéstate en esta situación. El primero está mirando hacia arriba esperando que algo descienda. El segundo está mirando hacia adentro reconociendo lo que ya está establecido. Y Kenyon señaló con agudeza que la diferencia entre esas dos posturas no es de intensidad emocional, sino de conocimiento del pacto. No ora mejor el que grita más fuerte. Ora desde mayor autoridad el que conoce su posición en Cristo. En Juan, capítulo 15, versículo 5. Jesús usó una imagen que captura todo esto con una sencillez devastadora. Dijo: Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El pámpano no busca la vida. El pámpano recibe la vida que ya circula desde la vid. El pámpano no tiene que esforzarse para conectarse a la vid. Ya está unido a ella. Su tarea no es lograr la conexión, sino aprovechar la conexión que ya existe. Cuando oras sin reconocer la morada del Espíritu, eres como un pámpano que intenta empujar la savia hacia arriba desde el suelo, en lugar de simplemente recibir lo que ya fluye desde la vid. No necesitas crear la conexión, necesitas reconocer la que ya existe. Ahora quiero darte pasos concretos. Porque la revelación sin aplicación es solo información interesante. Y lo que Dios quiere no es que tengas más información, sino más transformación. Primero, cambia el lenguaje de tu oración. Comienza a orar desde el reconocimiento en lugar de la petición de presencia. En lugar de Señor, ven a este lugar. Di: Padre, te reconozco, tú que habitas en mí por tu Espíritu. Te honro. Habla a través de mí. Muévete a través de mí. Ese cambio de preposición. De ven a reconozco. No es un juego de palabras, es un cambio de postura espiritual. Segundo, declara la morada cada día como primer acto de tu mañana. Antes de mirar el teléfono. Antes de revisar las noticias. Antes de procesar lo que tiene que ocurrir hoy. Di en voz alta: el Espíritu del Dios vivo habita en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hoy no actúo desde mis propias fuerzas, sino desde la vida de Cristo que fluye en mi espíritu. Eso no es repetición vacía. Es la reorientación de tu conciencia antes de que el día la bombardee con otras realidades. Tercero, cuando el miedo, la enfermedad o la presión vengan contra ti, no corras afuera buscando ayuda externa como primera respuesta. Detenerte, respirar y reconocer: el que es mayor vive en mí en este mismo momento. Esa pausa, esa orientación hacia adentro, antes de la reacción externa, puede cambiarlo todo. Cuarto, medita en los versículos que revelan la morada del Espíritu. Juan 14, 16 y 17, 1 Corintios 6, 19, Romanos 8, Juans, Colosenses 1, 27. No los leas como datos históricos. Léelos como cartas personales, como documentos legales dirigidos a ti. Porque eso es exactamente lo que son. Kenyon escribió que meditación no es la misma cosa que leer devocional. Meditación es sumergirse en la palabra hasta que deja de ser información y se convierte en revelación. Hasta que deja de ser algo que sabes y se convierte en algo que ves. Y cuando lo ves, cambia quién eres por dentro. Quinto, cuida tus palabras sobre Dios. Si hablas sobre Él como si estuviera lejos, tu mente se alineará con esa creencia, aunque sepa intelectualmente lo contrario. Empieza a hablar sobre Dios en términos de su morada interior. El Espíritu que vive en mí me guió. La sabiduría de Dios en mi espíritu me reveló. Cristo en mí es mi esperanza de gloria.
Ese vocabulario no es afectación. Es el lenguaje del pacto del Nuevo Testamento. Y cuando lo usas constantemente, tu conciencia se renueva a la realidad que tus palabras describen. Ahora quiero que veas quién eres desde esta revelación. No eres un pecador que fue perdonado y ahora espera no cometer demasiados errores antes de llegar al cielo. Eso es la versión reducida. La versión disminuida. La versión que la religión muerta ha vendido por generaciones. Eres una nueva creación. Un hijo de Dios. Un templo del Espíritu Santo. Una morada permanente de la vida divina. Alguien en quien la misma potencia que resucitó a Cristo de entre los muertos habita actualmente. En este momento, mientras lees estas palabras, no necesitas más espiritualidad para merecer la presencia de Dios. La presencia de Dios ya es tuya. No necesitas trabajar para que Él te visite. Él ya hizo su hogar en ti. No necesitas convencerlo de que actúe. Necesitas reconocer que ya está actuando desde adentro. La falsa humildad que dice, yo soy nada. Yo no soy digno. Puede sonar espiritual, pero en realidad insulta la obra de la cruz. Porque si eres nada, y no eres digno, entonces la sangre de Cristo no hizo lo que la Escritura dice que hizo, y la Escritura dice que te lavó. Te justificó. Te santificó. Te hizo morada del Espíritu Eterno. Eso no es arrogancia. Es pacto. Es lo que el precio de la sangre compró. Y rechazarlo por falsa humildad no te hace más espiritual. Te hace menos consciente de lo que realmente ocurrió en el Calvario. Colosenses. Capítulo 1. Versículo 27. Una frase, 4 palabras en español que deberían reescribir cada oración que pronuncies. Cada pensamiento que proceses. Cada mañana que enfrentes Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Cristo en vosotros. No Cristo sobre vosotros. No Cristo viniendo hacia vosotros. Cristo en vosotros. Como morador. Como fuente. Como vida. La esperanza de gloria no es algo que está en el futuro esperando que te lo den. Es Cristo mismo. Viviendo en ti. Siendo la base sobre la que toda manifestación de gloria en tu vida se produce. Ahora. Hoy. En esta situación. En este cuerpo. En este momento. Kenyon cerró este capítulo de su enseñanza con palabras que quiero dejar grabadas en ti. El mayor descubrimiento que un creyente puede hacer no es descubrir que Dios existe, ni que Dios puede obrar milagros. El mayor descubrimiento es que el Dios que obra milagros ha elegido vivir adentro de ti. Y el día que eso deje de ser teología y se convierta en tu realidad, nunca más vivirás como mendigo espiritual. Ese día puede ser hoy. Quiero pedirte algo antes de que cierres este video. Escribe en los comentarios. En este momento, esta declaración, el Espíritu Santo no me visita. Vive en mí. Cristo en mí es mi esperanza de gloria. No busco afuera lo que tengo adentro. No lo escribas como rutina religiosa. Escríbelo como declaración. Como decreto. Como el primer acto de una conciencia que ya no volverá a vivir como si Dios estuviera lejos. Y si este mensaje ha roto algo en ti, si sientes que algo se ha asentado en tu espíritu de una manera que no esperabas, suscríbete a este canal y activa la campana. Porque cada semana traemos una enseñanza que va al corazón de estas verdades del pacto que la iglesia moderna ha olvidado. Las referencias bíblicas están en la descripción para que puedas estudiarlas por tu cuenta. Este es el tipo de revelación que no se agota en un solo video. El velo está rasgado, la distancia fue abolida. El Espíritu habita en ti de manera permanente, completa y poderosa. Ya no tienes razón para vivir afuera de lo que Dios estableció adentro. Camina en ello.